Francis Lamadrid es española, es mentora de vida y emprendimiento, está especializada en alquimia interna y con ella hablamos acerca del desarrollo del ser. Bueno, es un placer enorme recibir a Francis Lamadrid. ¿Cómo estás, Francis? Hola, Ale, muy contenta de estar aquí contigo compartiendo este programita, que es una iniciativa fantástica, por cierto, la que tienes. Muchas gracias, muchas gracias. Has sido muy halagadora con tus palabras también antes de la grabación y te lo agradezco mucho porque este es un proyecto que está hecho realmente desde el corazón y bueno, ver que llega ese mensaje y la propuesta es realmente muy importante. Pues realmente estamos en tiempos en donde es vital hacer llegar un mensaje distinto, ¿no? De la comprensión de dónde estamos, de qué somos y un poco el propósito de la existencia, Ale. Bueno, y hablando de eso, de la existencia, del ser, hoy proponías conversar acerca del desarrollo del ser. Y como siempre les digo a los entrevistados, me gusta comenzar a construir esto desde la base. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos del ser, Francis? Pues hablamos de una entidad que es mucho más abstracta que el concepto persona. Voy a hablar de persona o personalidad, por un lado, que es con lo que nos relacionamos más habitualmente las personas, y por otro lado, el concepto ser, que es más abstracto, más sutil. El ser es lo que somos, aunque no sea visible. Y también tiene como si dijésemos frecuencias, podríamos decir, por hacerlo gráfico, que nuestra experiencia aquí en la Tierra puede estar digamos, en un nivel, en un marco, un umbral, puede estar en otro marco, en otro umbral, en otra dimensión, en otra línea de tiempo, digámoslo así. Entonces, el ser, en función del desarrollo del mismo, porque el ser está hecho Ale, de esencia y también tiene su parte de personalidad. Es decir, tiene dos partes que permiten el trabajo que hemos venido a hacer, de evolución, ¿ok? Entonces, cuando se habla a veces del ego, que parece como que cae mal, que es antipático, en realidad es un aliado, ¿de acuerdo? Y como decía antes, somos frecuencia y vibración. Entonces, el ser está ahí un poco en un estado bastante estancado en la mayoría de las personas, mientras no hacen un cierto clic, un cierto despertar en su conciencia, pero está llamado a ser modulado o moldeado y a ser elevado. Pongo mucho el ejemplo del dial de la radio. Cuando queremos cambiar de emisora, tenemos que mover la ruedecita, el dial. Ok, nosotros, las personas, tenemos que aprender o comprender que para hacer grandes cambios o transformarnos, cambiar nuestra realidad o que esa realidad, porque la realidad es un efecto, se trata de hacer aquí ajustes, como si dijéramos vaciarnos, soltar, renovarnos. Me gusta mucho para ello la frase de los alquimistas que decía solve et coagula, disuelve y de alguna forma consolida lo nuevo. Entonces, esa parte nuestra, sutil, abstracta, como dije antes, pero real, que es lo verdaderamente real, estamos llamados a aprender a, como dije antes, desarrollarlo, a elevar su frecuencia y a relacionarnos con esa frecuencia del silencio. Porque, claro, como dije antes, estamos acostumbrados a hablar solo, relacionarnos, entender todo desde la personalidad, que está ahí, imbricada, pero nos tiene como si dijésemos, muy cercenados, muy limitados. Entonces, este momento en el que estamos de gran potencial evolutivo, se trata de romper paradigmas, totalmente, o sea, romper patrones mentales. Los filtros con los que estábamos pensándonos y pensando nuestra vida ya no nos sirven. Esta crisis nos viene a poner delante que efectivamente debemos reinventarnos, resignificar nuestra vida, la existencia, etc. Y por otro lado, esto es tremendamente actual, pero es muy antiguo. Es decir, de este tema se viene hablando desde que el mundo es mundo, desde que los hombres primitivos en las cavernas ya hacían como ciertas danzas o visualizaciones y pintaban en las
cuevas, pues bisontes o caza. Es decir, que es que el ser humano en realidad viene intuyendo y hablando, lo que pasa es que luego se ha hecho como alguna distorsión, acerca de ese potencial que es el ser. No sé, Ale, si de esta manera queda un poco, porque lo que quiero, fíjate, es poner delante de cuantas más personas la idea, para cada uno que le resuene la coja, de que con la vieja estructura mental no podemos evolucionar en realidad. Vamos a hacer más de lo mismo. De hecho, ahora que se habla del desarrollo personal, en realidad no es un desarrollo personal. A mí me gusta mucho jugar con las palabras. No es un desarrollo personal, es un desarrollo muy abstracto, sutil. Es mejor hablar de desarrollo espiritual, ¿sí? Porque esa parte es la que estamos llamados a desarrollar y hacer crecer. Porque el concepto persona es un concepto súper limitante. Persona era etimológicamente la máscara que ponían los actores en el teatro griego. Entonces, el desarrollo personal, ya tenemos excesivamente desarrollo personal, estamos locos, perdidos de desarrollo personal, de ego, estamos enfermos de ego. Y en este momento es muy importante quitarse las máscaras, es muy importante volvernos niños. Y sí, y desde luego empezar a jugar con esa realidad maravillosa que habita en nosotros, sutil, como dije antes. Ahora, eso que estás diciendo, Francis, significa salir de la zona de confort, porque estamos tranquilos, esto es lo que venimos viviendo, la edad que hace que cada uno tenga, y ahora Francis propone, bueno, romper con todos esos paradigmas ¿y por dónde empezamos? Bueno, pues empezamos por observarnos, Ale. Es decir, las personas estamos en este tiempo, además, tenemos que darnos cuenta de que hay una campaña mediática, tecnológica contra la atención. Es decir, vamos en automático. Si no tenemos cuidado, vamos a acabar convertidos en robots. Se habla de la inteligencia artificial, pero nosotros mismos en puros robots. Entonces, ¿por dónde empezamos? Vamos a empezar por poner, yo digo, ya que me gusta mucho hablar del desdoblamiento del tiempo, en realidad vamos a desdoblarnos un poco de nosotros mismos y vamos a empezar a vernos. A vernos. Es como si hicieses un poco de espacio en ti para ver qué hace Francis. Porque Francis, la Madrid, es una mujer nacida en España, con esta formación, con un montón de aditivos y de ingredientes de esa personalidad. Bien, tiene unos gustos, tiene unos disgustos o unas aversiones, tiene fortalezas, tiene debilidades, tiene un recorrido existencial, todo eso. Vale, ese es, podríamos decir, el personaje, esta identidad psicológica que se le llama ego, que podemos llamarlo la falsa personalidad, lo que sea, necesario para el trabajo o el desarrollo del ser, que como voy a explicar después, a través de la alquimia, porque hemos venido aquí para en algún momento despertar y hacer alquimia, transformar nuestros estados internos. ¿Vale? Entonces, ¿por dónde empezamos? Por desdoblarnos y empezar a estar un poco observantes de nosotros mismos, de nuestros estados, pensamientos repetitivos, estar un poco conscientes de qué comportamiento tengo, qué automatismo, qué inercias, qué pulsiones estoy teniendo constantemente. Porque si no empiezo a hacer digamos, hacerme más presente, porque todo lo de la atención y la presencia está muy relacionado, pues resulta que no hay auténtico desarrollo personal. Además, como dije antes, hay un gran merchandising, ¿no? Un gran mercado del desarrollo personal, pero que es desde el mental. Lo voy a decir alto y claro. No sirve. No sirve. Mira que soy muy, como el tipo que tengo además en el enneagrama y todo, soy súper contundente, ¿no? Ale, no sirve. Desde el mental estamos llamados a repetir y repetir, creyendo que somos cada vez más listos y sabemos más, pero no es la vía. La vía es más la de esa presencia, esa atención, que es al final lo que nos cuenta Eckhart Tolle con El poder de la hora y otros tantos maestros, lo que habló Jesús, el reino de los cielos que está en ese interior.
y que para entrar en él debíamos volvernos niños. Bien, pues eso es quitarnos capas, soltar máscaras, ver también las justificaciones que tenemos, las excusas, las conductas acomodaticias. Tenemos un montón de mentiras que nos venimos contando y que asumir toda esa parte oscura que tenemos todas las personas, de vergüenzas, de ciertas, si supieran los de fuera lo que pienso de mí en algún momento, que tengo envidia en algún momento. Uy, no, si nadie quiere reconocer que tiene envidia. Debe ser una cosa rara que se haya inventado el ser humano porque nadie lo reconoce. Ok, entonces, esta es la era de bienvenidos al baile sin máscaras, este momento. ¿Vale? Entonces, bueno, la observación, el desarrollo de la observación es totalmente necesario para ir despertando. Porque es que estamos llenos de presuposiciones, estamos convencidos de que estamos despiertos. Las personas que estamos en desarrollo espiritual o personal, como lo quieras también, porque hay muchas formas de denominar esto del crecimiento, es muy normal decir, bueno, los despiertos y los dormidos, ¿sí? Y yo creo que en ese sentido parte todo de decir, bueno, pero si yo estoy despierta ratitos y me despierto un poco, me vuelvo a dormir. Claro. Claro, y hay muchos elementos también, como decías, que en este mundo en el que vivimos que están ahí justamente para dormirnos, ¿no? Totalmente. Vuelve a dormir, vuelve a dormir. Entonces ahí hay que redoblar la atención y estar mucho más presente y con la conciencia, bueno, o al menos intentando abrir nuestra conciencia, expandir la conciencia para poder estar atentos a eso, ¿no? Porque en definitiva también vivimos a una velocidad a veces en la que vamos como una especie de tubo así de piloto automático y no me hagas razonar ni pensar ni sentir demasiado porque yo tengo que llegar a ese destino, a esa meta que me puse y allá voy, ¿no? Claro, es lo que tiene la mente. O sea, estamos bajo una especie de sueño hipnótico. Las personas venimos al mundo y, bueno, nacemos en una familia y somos condicionadas por la educación que es, al final es el punto de vista de nuestros padres, de las creencias familiares, de las creencias un poco de la sociedad a la que hemos venido. No es lo mismo nacer en España que nacer en Sudáfrica, por ejemplo, ¿no? Con las creencias de todo tipo. Es decir, es como que venimos puros, esa esencia, pero luego nos meten, la vida y lo que nos rodea, nos meten en un formato. Y ese condicionamiento nos hace perder la inocencia. Y entonces empezamos a estar, pues, entrar como si dijésemos en patrones. Es como cuando empiezas a conducir y coges ya la costumbre y al final pues vas ya que ni siquiera estás pensando si metes primera, segunda, tercera, marcha atrás, lo haces todo en automático. Bien, el ser humano está programado, vivimos bajo programación, esto es tan importante. Además, hay diferentes tipos de programación, Ale. Hay programación que viene del propio transgeneracional, del propio árbol familiar en el que encarnamos, que eso está ahí, pero luego están la cantidad de programas que se nos van instalando, se nos descargan casi sin darnos cuenta en nuestro momento de, o sea, vida de aprendizaje, infancia, el colegio, lo que dijo tu madre, lo que repetía tu padre todos los días, lo que decía el señor cura o lo que se machacaba la televisión, por ejemplo, o porque una persona tuvo una experiencia que él vivió como un fracaso y entonces ha sacado una conclusión, se quedó como una creencia, que si hace esto le va a pasar aquello. Bien, tenemos tantos programas que ese ser maravilloso que hay en potencia está latente, está ahí como, bueno, durmiendo, como no tiene prisa, porque es eterno, dice, bueno, en algún momento la fruta estará madura o el pollito saldrá del huevo. Y ese momento, estamos en ese momento en realidad. O sea, este tiempo es un tiempo donde toca que las frutas vayan madurando. Entonces, saber que estamos bajo ese sueño hipnótico, tanta programación que nos hace ir muy en automático. Y la mente con la que estamos totalmente identificados. Que está muy bien la mente, ¿eh?
O sea, quiero decir, además yo siempre he sido de corte intelectual, entonces he estado muy ahí, y de hecho es uno de los patrones que tengo que observar, porque la voracidad de la mente a veces es como corta, porque hace ya tiempo que decidí más, me decidí más por la presencia y el silencio, porque el otro me daba cuenta que me llevaba más y más a fagocitar, a nutrir, bueno, nutrirme, a comer, digamos, información y seminarios o de todo tipo de conocimiento, que además esto es importante, fíjate, muy importante además. Si tenemos un nivel de conocimiento muy alto, ¿por qué? Porque nos hemos leído tantos libros, visto tantos vídeos y hemos ido a muchos seminarios, tenemos un nivel de conocimiento muy alto. Pero si no tenemos integración, hay un desbalance, que es lo que ocurre en la mayoría de los casos, nos ha ocurrido cuando empezamos a hacer desarrollo personal, temas espirituales, bueno, sabemos muchísimo, como digo yo, la Biblia en pasta. Pero resulta que, ay, todos somos uno, somos amor, somos luz, muchas cosas muy bonitas, pero en realidad tienes una disputa con tu compañera de trabajo o con tu jefe o con tu pareja, o te viene un bajón tremendo porque perdiste a tu madre y entonces ahí te sientes tremendamente separada o sientes que no tienes dónde apoyarte. Sientes un dolor que si no haces un duelo sano puede convertirse en sufrimiento. Entonces, el conocimiento es una cosa y necesitamos tener un cierto nivel de conocimiento para iniciar todo este camino, sí. Pero después, ya está. Con un cierto nivel de conocimiento lo que hay que hacer es trabajar. Es decir, trabajar en el día a día, en lo cotidiano, viéndome, acechándome, porque son los estados internos con los que voy a poder transformarme. O sea, el desarrollo del ser, el poder mover ese dial y efectivamente ir haciendo cambios, que ocurran cambios en mi vida, a veces maravillosos, sincronicidad, serendipia, es a través de sacar lo que dije antes, disolver lo que sobra, sacar, vaciarme, desaprender. Algo allí, muy interesante respecto a que elegías un poco dejar de lado tanto la mente y estar en silencio, ¿no? Y ahí también como sucede con la atención, y tiene que ver también esto del silencio con estar presente, con estar atento, no es tan sencillo, creo, para la mayoría que no está habituado, el estar en silencio. Porque estamos en medio de un mundo en el cual estamos constantemente bombardeados con información a un clic de distancia, muchas pantallas. Estás mirando, no sé, un programa de televisión, por ejemplo, y no solo un noticiero, por ejemplo, un noticiero. Está el periodista presentando la noticia, pero a su vez hay un subtítulo que se está moviendo y otra pantalla que aparece por aquí. Entonces estamos todo el tiempo como bombardeados de sonidos y de imágenes. ¿Cómo hacemos para empezar a estar en silencio? Intentarlo al menos 2 minutos por día. Sí, 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos, ¿vale? Recomendaría muchísimo iniciar una práctica por las mañanas y también para cerrar el día de respiración. Al menos de sentir el cuerpo, de tratar de habitar el cuerpo, que lo tenemos deshabitado porque estamos en la mente, y respiración. Voy a simplemente a sentirme, a ver cómo se siente el dedo gordo del pie, cómo está mi planta del pie derecho, cómo está mi pantorrilla, el muslo, y pasarme como si fuese un escáner, respirando, es decir, diciendo, bajando al cuerpo, porque es el gran olvidado en este condicionamiento, ¿no? Hemos huido, nos hemos exiliado del cuerpo y estamos solo en la cabeza, sobre todo los occidentales. Los orientales es otra cosa. Entonces, y otra cosa importante, eso por un lado, coger un nuevo hábito de hacer silencio, de meditar 5 minutitos a la mañana, 5 minutos antes de dormir y que digas, bueno, me lo pongo como tarea, como meta mía. Y por otro lado, hay que tener una cosa muy clara. Y es que lo mismo que los salmones tienen que ir contracorriente, para remontar el río, el ser humano que realmente quiere despertar tiene que ir contra la corriente de las inercias de la vida. Porque si estás esperando a que la vida te haga hueco, no te lo va a hacer.
en general no nos va a hacer hueco. Tiene que ser una voluntad más, o sea, superior, más fuerte nuestra, para decir, me lo concedo, me lo permito. Y también añadiría otro factor, y es que la mente nos engaña muchísimo haciéndonos creer que vamos a ser más productivos si estamos, por ejemplo, viendo una serie o viendo un programa y de repente estás contestando el WhatsApp y hablando con alguien. Y que tal vez eres más productiva si estás, no sé qué decirte, en la cocina y estás hablando por teléfono y estás, mientras tanto, con una mascarilla en la cara y pendiente de la mascarilla, ¿sí? Eso la mente también nos engaña mucho, nos dice, haz eso, haz eso. En realidad no hacemos nada, porque cuando comemos estamos con la mente en otro sitio. Cuando estamos hablando con fulanita por teléfono, no estamos con ella, porque estamos también pensando que, jo, cómo se enrolla, y tengo que acabar de hacer esta ensaladilla. Eso es fragmentación. Eso es fragmentación, porque el ser de cualquier persona o ser humano está fragmentado. Esa maravilla de la que estamos hablando, que es muy sutil y que es muy abstracta, está fragmentado. Entonces, hablar de uno es una ilusión, porque no somos uno. Si fuéramos uno, cada vez que determinamos un proyecto, una meta, la alcanzaríamos así, ¡fuf! ¿Y por qué no lo logramos? ¿Por qué procrastinamos, nos saboteamos? ¿Por qué queremos hacer una dieta y luego, sin embargo, volvemos a comer lo que hemos determinado que no íbamos a comer? ¿Por qué las personas se destruyen su cuerpo con alcohol, con drogas? ¿Por qué si sabemos que nos hace bien el deporte, ay, qué bueno que está aquí con el mando a distancia y te cuentas una historia? Porque un yo dice, qué bien, hay que hacer deporte, pero luego tienes un grupo de yoes inconscientes que dicen, no, déjalo, chato, quédate. Ok, entonces tenemos una legión desorganizada de yoes, polizones, un polizón a bordo, pues son muchos polizones a bordo. Entonces este trabajo de desarrollo del ser lo que hace es que los va poniendo en un orden, los va como si dijéramos dando coherencia. ¿Sí? Y esto hace, por hacerlo un poco esquemático, porque me encanta explicar la maravilla de ingeniería que somos, ingeniería cósmica. Eso hace que se eleve nuestra frecuencia, porque para poder elevar, efectivamente, unificar a nuestros yoes, los que están heridos tienen que estar sanados, volverse sanados. O sea, si tengo yoes que están frustrados, muy resentidos, que están con la herida, yo qué sé, de la infancia, que están con odio a su madre, con no sé cuántas cosas, esos hay que recomponerlos, es lo que se llama sanación, que es corregir el error de percepción, y entonces voy volviendo esos yoes cada vez más uniditos, más compactos, más coherentes. Eso me cambia la frecuencia. Eso va haciendo una integración de la personalidad con la esencia. Entonces ahí voy subiendo, se sube lo que se llama la vibración. Es cierto que somos vibración y frecuencia. Y funciona el famoso tema del dial, que a mí me gusta tanto utilizar porque es muy, muy gráfico. Se mueve el dial. Tenemos un punto de encaje en la parte, es un punto energético muy importante, en la parte de detrás de nuestra espalda. De él hablan mucho los chamanes, por ejemplo. Y en ese punto de encaje, en función de nuestra frecuencia, el dial, accedemos a una determinada realidad, una línea de tiempo u otra. Es así. Por eso, cuando hacemos trabajo personal, o sea, trabajo espiritual, mejor, lo hago conmigo, pero en realidad es un trabajo de alquimia interna, de transformación. Ocurre tanto al haber esa sanación que hay personas, eventos o situaciones que salen de nuestra vida. O una pareja que aquello ya no se puede sostener. ¿Por qué? Porque cambiaste la frecuencia. Es que es dificilísimo. Tienes que hacer un esfuerzo que es egoico, claro, porque ya está en una onda y tú en otra. Y la vida es inteligente, tiene una inteligencia que lo guía todo, ¿ok? Francis, hoy hablabas de alquimia hace un ratito y ahora la mencionaste. No sé si la mencionabas por esto que estabas contando o porque yo tomé nota para traértelo. Dijiste, quiero hablar del tema de la alquimia. Claro. Un ratito. No sé si era por este tema en particular o era desde otro enfoque y no lo quiero dejar pasar. Bueno, es que la alquimia es fundamental. Es decir, se habla mucho de alquimia, pues como si fuese, se habla como
antecedente de la química moderna, ¿sí? Pero la alquimia importante, con mayúsculas, la alquimia que no es el meramente buscar convertir el plomo en oro, que está muy bien, seguramente, porque harías lingotes, pero no es eso, no es eso. La alquimia importante es la transformación de los estados de baja vibración, estados emocionales de miedo, densos, digamos, de separación, de inconsciencia, en oro. ¿Y qué es oro? Consciencia. Es poder personal, es confianza en uno mismo, es crédito conmigo y con la vida, es autoestima, bueno, muchas de las, es aumentar tus dones y talentos, muchas de lo que traes es que de repente lo activas y lo reconoces. La palabra alquimia viene del árabe, es una palabra muy bonita, que como muchas de las que hay aquí en castellano, tiene ese inicio de al, al, que es significa en árabe, Alá, fíjate, es la divinidad. Alquimia sería la química que nos acerca a Dios. La alquimia es la ciencia original. En realidad, la religión, fíjate, se ha distorsionado mucho en muchas religiones porque son diferentes interpretaciones de la verdad. La religión es, la etimología es religare, o sea, es la forma de religarnos, o sea, juntarnos, reunirnos con el origen o la esencia de cada uno, con el origen de la existencia, podríamos llamarle Dios, ¿vale? Entonces vemos que en realidad la religión se ha distorsionado con muchos dogmas, pero es un camino alquímico. Es decir, estamos aquí para que a partir de los estados que experimentamos, sobre todo mentales y emocionales, hagamos esa transformación. Entonces, se trata de hacerlo en el ahora, en el día a día. Las personas, cuando vamos a retiros o a cursos pensando que nos vamos a llevar ahí el oro y el moro, no funciona muchas veces como queremos. Ay, sí, me llevé muchos conocimientos, sí, pero el asunto es que no estás integrando lo que decía antes. Entonces, la alquimia ocurre cuando, digamos, encarno el conocimiento, cuando lo hago carne. La alquimia vuelve la dualidad de dos, de la separación, lo vuelve al uno. La alquimia es lo que unifica la realidad que puedes estarla viviendo en un momento determinado como conflicto. Es decir, allá donde hay fricción en una persona, siempre que hay fricción, no importa si es porque te quedaste en bancarrota, si te despidieron, si te dejó el marido o la esposa, si te falta o murió un ser querido, o tienes un problema de autoestima o de obesidad, no importa. Lo que sea que eso te produce, lo que experimentas, esos estados internos, es lo que hay que transformar. Y normalmente lo que hacemos es luchar, intentar evadirnos de eso, huir, de sentirme mal, no quiero sentirme mal. Y ese es el problema del sufrimiento humano y del engaño, porque el ego, esa personalidad, no quiere nada no quiere sufrir, y por no querer sufrir ni hacerlo consciente, está haciendo que el sufrimiento se perpetúe y se agrande. Entonces, la alquimia ha de ser practicada desde la presencia. Tengo aquí, a ver si lo tengo por aquí, es un libro que yo utilizo mucho en mis programas, el proceso de la presencia, que es un libro que podría estar reducido a la tercera parte, pero es un buen manual y lo utilizo mucho pues como compendio de una guía de cómo en nuestra cotidianidad ir haciendo hábitos como la respiración, que es tan importante, ¿sí? La autoobservación, el fijarnos pequeñas metas, porque las metas son importantes, pero son unas metas no del ego, sino metas que digas, bueno, vamos a ver, ¿qué es lo que me pasa cuando quiero hacer esto y es un proyecto que me encanta y que llevo tiempo queriendo sacar adelante y procrastino tanto, pospongo y aplazo y pongo excusas? Bueno, me voy a poner la meta de observarme cada vez que tengo que hacer una cosa, algo importante a ese fin, y lo alargo o me saboteo. Me voy a poner la meta de observarme. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Dónde perdí el hilo? Con esa meta, en el día a día, vamos a ver un montón de cosas
de nosotros. Y ahí es donde se abre la oportunidad de transformarnos. Porque el ego, cuando se espiritualiza, cuando se hace espiritual, es el ego más, en España decimos puñetero. Decimos ego puñetero porque te engaña y te hace creer que estás iluminada y estás totalmente más dormida que antes. Wow. Te digo que todo lo que has dicho es como para verlo y escucharlo y escucharlo y escucharlo, porque has hablado de conceptos muy ricos, muy sustanciosos, el tema del desarrollo del ser, el tema de la atención, de estar presente, de esa relación con el silencio y ahora todo el tema de la alquimia. Creo que no soy la única que va a querer ver este capítulo de nuevo y escucharlo, porque son realmente cosas muy potentes y tal vez en una sola pasada de video o de podcast, también para los amigos que nos están escuchando en el podcast, puede que haya conceptos que se vayan. Yo me quedo con muchas ganas de seguir hablando. Claro, es que 30, sí, 20, cuando me dijiste, claro, Ale, tú has dicho 20 minutos, 30, digo, bueno, me da para calentar, porque además es que he puesto la importancia, la lupa de es vital romper paradigmas. El paradigma es el modelo bajo el que vivimos. No vamos a poder despertar, de verdad que no, bajo ese paradigma viejo. Y hay una frase retadora mía, un desafío que es, mirando a los ojos a cualquiera, decirle, usted no es una persona. Ya sé que está muy familiarizado con la persona que cree ser, que es la punta del iceberg, pero no es una persona. Entonces, puede resultar chocante, pero ahí tenemos un potencial, porque cuando la persona algo le queda como, se queda como un poco como si fuera, como decía Leonard Cohen, puede haber un agujero por donde entre la luz y esa persona puede empezar a indagar, a tirar del hilo. No somos una persona. Estamos disfrazados en este viaje, en esta experiencia de personas, con la máscara, pero somos un ser. Y el ser en este tiempo de la pandemia, bueno, llamada pandemia, pero no sé ni cómo llamarlo, a este experimento cósmico, de lo que se trata es que si no despertamos un grupo de personas suficientemente significativo, la raza humana no tiene ninguna posibilidad de sobrevivir en el mundo, así de simple. Porque sería nuevamente, porque ha habido otras experiencias anteriormente, sería un experimento fallido, donde el elemento ego nos venció. Así que es muy importante que para poder vivir, tener derecho a vivir en la Tierra, la humanidad debe despertar a su naturaleza real, así de simple. Sin dudas, sin dudas. Bueno, yo te quiero agradecer un montón este pantallazo que nos has dado y bueno, en cualquier momento será un placer volver a conversar más in extenso de alguno de estos temas o de otros temas porque creo que vale la pena eso. Si a alguien de todos los que nos están escuchando, como decías recién, le despierta al menos esa posibilidad de mirar por esa caja y ver por ese agujerito hacia el otro lado, ya podemos decir misión cumplida, ¿no? Y a seguir expandiendo ese interés por ampliar horizontes, por salir de la caja, lo que decía hoy temprano, ¿no? Salir un poco de esta zona de confort en la que estamos tantas veces. Así es, así es. Realmente, además, a trabajar en el día a día en uno mismo, ¿sí? A quitarnos máscaras y capas de lo que no somos para ser. Sí, es un juego de palabras, tiene tanto contenido, por favor. Francis, muchísimas gracias por tu tiempo y por compartir estos saberes con nosotros. Un gusto, Ale. Cuando quieras regreso por aquí, porque, entre otras cosas, era interesante también hablar del concepto tiempo. No me ha dado tiempo, valga la redundancia. Pero una de las claro, uno de los temas que más me gusta para ese cambio de paradigma es hablar del desdoblamiento del tiempo, comprender que el tiempo va asociado a la programación, al pensamiento. Tomo nota y tenemos un compromiso entonces por delante para volver a conversar, ¿te parece? Pues será un gusto. Y un beso muy grande para todos los amigos y amigas que nos vayan a ver. Y bueno, pues vamos a hacer esa elevación, esa elevación que si yo me elevo, pues se eleva el colectivo, porque somos un ser colectivo. Así que un gusto. Muchas gracias, Francis. Hasta la próxima. Chao. Chao, chao. ¡Mua! Placer escuchar a Francis Lamadrid, bueno, para reflexionar, como ella decía, somos un colectivo y vayamos despertando y vayamos también pasando la posta para que más y más personas se unan a esto. Como, por ejemplo, bueno, consumiendo este tipo de contenidos donde hay personas como Francis que nos hacen reflexionar y que nos hacen esa invitación
para ir saliendo un poco de esta zona de confort en la que vivimos. Así que si querés por allí compartir el link de esta entrevista o también el link para el podcast, bueno, será muy bienvenido. Encuentran todas nuestras entrevistas en juntosenlaexperiencia.com y ahora enseguida que termino de hablar vas a poder suscribirte al canal de YouTube si todavía no lo hiciste. Muchas gracias por estar allí. Estamos juntos en la experiencia. Hasta la próxima.